Aquí estamos Osvaldo Graciani y Raúl Stolk y esto es Pueblo People. episodio 1. Decidimos hacer este podcast. Sí, esto es una excusa para que tú pelees con gente en Twitter, ¿no? Exacto. O para dejar. Yo creo que lo que quiero hacer es dejar de pelear con gente en Twitter y simplemente decir lo que pienso por acá. Lo que piensas de que... De muchas cosas, y eso es lo que queremos conversar. Raúl, primero, gracias por aceptar esta locura de hacer un podcast súper original de nuestra parte, la idea de hacer un podcast. Y nada, yo creo que para empezar un poco y contarle a la gente por qué estamos haciendo esto, creo que hay que arrancar por echar el cuento un Exacto, poquito de quiénes somos nosotros. exacto, ¿Sabes? una entrevista cruzada, pues, Una entrevista cruzada y déjame empezar por hacerte unas preguntas. Entonces, Raúl, de una. cuéntanos quién eres tú y por qué estás haciendo este podcast y un poquito háblame de tu Dale, chévere. carrera y empecemos Bueno, por ahí. yo soy un abogado, aunque ya no ejerzo, pero sí ejercí muchísimo tiempo. Y abogado por los cuatro lados, tributarista, de firma, de corbata y celular de clip en el cinturón. O sea, Sí, los he visto por ahí. exacto, ese tipo de abogado. Ejercí un montón de tiempo, viví en Venezuela, que es donde nací, me crié. Y en el 2008 me fui para Estados Unidos. Estuve un par de años, viví en Nueva York, viví en Miami, me casé, eh, me preñé y en 2010 me volví a Venezuela porque parecía en el momento una muy buena idea. Porque, bueno, la situación del 2010, ¿sabes? Lo distinta que era en Venezuela. Me ofrecieron un trabajo súper bueno y nos regresamos. O sea, me regresé con mis chamos, con mi esposa y todo fino. ¿En ese momento tenías hijos o no tenías hijos todavía? Eh, mi hija mayor nació en Estados Unidos y nos devolvimos los tres, pues. Ok, perfecto. Entonces, nada, llegué a Venezuela, trabajo, como te dije, full de abogado. En esa época, justo como en el 2010, cuando me regresé, empecé a escribir, eh, ¿sabes? Tipo, no sé, tenía Ok. un blog de la época del Blogspot, pues, Ajá. donde escribía cualquier pendejada, que sí, de música, de cine, porque tenía el itch de escribir, ¿no? Ajá. Pero poco a poco, no sé, escribí un par de vainas que me recogieron por ahí de los medios digitales que están saliendo en el momento, que sí, Prova Vinci, El Estímulo, que era, bueno, una Ujú. revista en papel y tal. Y ahí empecé a escribir como sobre política, ¿no? Porque como buen venezolano siempre uno termina como que gravitando hacia allá, ¿no? Exacto. Y empecé a escribir opinión y opinión y me di cuenta que también que como que la opinión es como dicen por ahí, opinion sucks, ¿no? Y empecé, esos artículos de opinión los empecé a cargar con un poquito de cosas que se parecían un poco al periodismo. Y nada, chamo, me picó como ese bug, ¿no? Ujú. Y empecé a involucrarme o sea, escribí bastante en Clímax, ya lo que escribía era eran cosas como más periodísticas. Y nada, chamo, pasó el tiempo, buenísimo Caracas, Chávez se enferma, hay un camino, vienen las elecciones, había como esa vibra de que todo este rollo iba a terminar y Sí, como yo que... sinceramente creo que las elecciones del 2012, obviamente todo el mundo ahorita las evalúa de una manera distinta, pero en ese momento yo sentí Claro, que era acuérdate. la primera vez que yo estaba votando por algo. ¿Sabes? Que, Exacto, por fin estoy exacto, votando por alguien y no en contra de exacto. un loco. Exacto, Que es había un parte. momentum. O sea, la, Exacto. la cosa se estaba moviendo, y vuelvo. Chávez estaba enfermo, tú sabes, había toda esta cuestión. Y yo diciéndole a mi esposa que sí que, ajá, viste, ¿sabes? Nos Yo tenía devolvimos. razón, Exacto. porque obviamente ella no se quería regresar y yo la jalé para allá. Ujú. Y bueno, pierde Capriles. eh, No, le roban las elecciones. no, bueno, Ok, eso. la de Chávez. La de Chávez Vamos a pierde. hablar. Exacto, ya entendí. Exacto. 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 Pierde Capriles. eh, entonces, ay, qué mal. Se muere Chávez. Ay, qué bien. ¿Sabes?
Entonces otra vez está uno ahí, vienen las próximas elecciones. Es Maduro. Oye, y Capriles vuelve con aquel discurso ¿Te de... acuerdas de esa noción que todos teníamos de que apenas caía Chávez se caía todo? Que Sí, eso era lo que sostenía el chavismo. claro. ¿Qué No, no, tan...? y hay otra cosa que yo me acuerdo y admito aquí, que ¿te acuerdas cuando no había candidato después de que se muere Chávez? Sabíamos que venían las elecciones y Capriles hace aquella rueda de prensa donde dice que ¿cómo no voy a luchar? Exacto. Chamo, yo me ericé oyendo aquella broma. Y yo Claro, dije, claro. no, 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 ok, we're back on track. Ujú. El autobús del progreso, aquí vamos, y pasa lo que pasa. Vuelve Exacto. a perder, o bueno, con ventajismo y todo eso, todo lo que sabemos que Sí. no es de lo que vamos a hablar aquí, no es lo que vamos a explicar, Todo el mundo sabe. pero todo el mundo sabe. Y llega 2014 y la salida. Y, chamo, ahí iban a ser mi segunda hija. Y bueno, yo era residente americano y nada, y decidimos que íbamos a tener la segunda aquí. Pero con todo ese rollo a principios de 2014, en verdad, chamo, yo no sé si te acuerdas, pero fue un momento como súper angustiante. Sí, me acuerdo. Helicópteros sobre Caracas y toda esta broma. Y cuando mi esposa se viene para Estados Unidos a parir, Ujú. llego yo después y me ofrecen un trabajo aquí Ok. y me quedé. Entonces, o ¿Aquí en sea, dónde? ¿Dónde estamos? aquí en la hermosísima ciudad de Miami, Ok. aquí Ok. al lado de la Sagüesera. Exacto. Exacto. Entonces, nada, me vengo para acá y justo cuando me vengo, me involucro con Caracas Chronicles, que en aquella época, o sea, Caracas Chronicles, para el que no sepa, es un blog que tiene como 18 años. Este año cumplí 18 años. Un blog donde se ranteaba en inglés sobre la situación de Venezuela. O sea, básicamente era explicarle Venezuela a la gente que está afuera. Y yo empecé a escribir ahí. O sea, como que trasladé todo lo que estaba haciendo para allá. Y nada, chamo, ahí me agarró como te dije, me había picado ese bug. Y empiezo a escribir y de repente decidimos y que, oye, vamos a convertir esto entre comillas, en un negocio Exacto. de medio. Pero bueno, vamos a formalizarlo y tal. Entonces yo, bueno, abogado, nada, constituí una compañía, empezamos a hacer como, bueno, cómo convertimos esto en un negocio y todo lo demás. Y me empiezo a involucrar más y más y más. Y me empiezan a salir otras cosas, como una cosa que hicimos juntos, Heads of Space, Sí. para Univision, y otros proyectos que tenía también, que tienen que ver con medios digitales. Y chamo, llegó un punto en el que dije como que, bueno, esto me encanta. O le echo bola, o no voy a ser ni buen abogado, ni buen lo que sea. Exacto. Entonces dije, bueno, voy a tratar de ser lo que sea. Y salté la talanquera y bueno, y por ese tubo me metí. Entonces, bueno, hoy en día... Exacto. ¿Qué estás haciendo hoy? Sí, exacto. Hoy en día yo soy no me gusta decirlo así, pero bueno, es el cargo. Yo soy el CEO de Caracas Chronicles, que tiene dos medios. O sea, Ujú. uno es Caracas Chronicles, el medio en inglés sobre Venezuela, Ujú. donde se hace análisis político y bueno, bueno, se da un poquito las noticias y eso, pero es más que todo análisis de la situación de Venezuela para una audiencia que no hable español. Ok. Y el otro medio es uno que tiene un año y que, bueno, posiblemente muchas de las personas que están oyendo esto entraron a través de ahí, que se llama 58, Ujú. que es como la contracara de Caracas Chronicles. Es un medio en español que busca un poco como que también tender un puente, o sea, cubre la Venezuela nueva. Y la Ok. Venezuela nueva es un país que está dividido entre los que están adentro y los que están afuera. Entonces, un poco la misión es como que tender un puente, Ujú. entender el país desde adentro y entender el país desde afuera. Ujú. Y bueno, en eso estoy. O sea, soy el que se encarga de pagarle a la gente, Exacto. de que haya plata. También edito un poco. Ujú. Tenemos un editor en jefe ahí que es Rafael Ocio Cabrices, que es un periodista Lo súper conocemos. corrido. Y chamo, ahí le estamos dando a eso, pues.
Perfecto. Entonces, básicamente, en eso estás ahorita. Es como hiciste esa transición de abogado Ujú. a director de medios Exacto, y obviamente demasiado involucrado con el tema de Venezuela, pero por supuesto viviendo aquí en Miami y entendiendo que, bueno, este es el país donde claro, decidiste criar a tus hijas y obviamente nos encontramos frente a unas elecciones que exacto, definitivamente requieren mucho que conversar. claro. Te quiero preguntar una cosa. Tú eres ciudadano americano, ¿no? Sí, yo desde hace un año, ya dentro de nada cumplo un año como gringo. Ok, y me American, imagino, me imagino American, que planeas votar en estas elecciones. absolutamente. Ok, entonces una de las cosas que quiero hacer en el podcast es un poco que nos cuentes un poco esa historia, porque uno asume como las elecciones de ir a Claro, votar y el dedito mojado y como que sí, una sí, cosa que es bastante básica y lógica sí. y aquí en muchas cosas La es verdad, distinta. sí, la verdad es que se parece mucho. Ok, O sea, ya yo he votado por el alcalde de mi ciudad, pues, ok, y las elecciones se parecen mucho. Apenas te haces americano, ellos te dan dos papeles. ujú, Uno que es para sacarte el pasaporte ujú, y el otro es para inscribirte en el registro electoral. Yo en verdad no sé mucho cómo es eso porque ujú. a mí me escribió mi esposa, Excelente. que es la que se ocupa de todas las vainas importantes en mi casa. Ajá. Pero bueno, apenas te haces americano, ya el sistema te está diciendo, ok, regístrate para votar. Te registras normal y la decisión de registrarte, que es interesante, o sea, de una en el registro de Florida, ellos te dicen, ¿quieres inscribirte en un partido? O sea, Ujú, ¿quieres ujú. ser republicano o demócrata? Exacto. O sea, O independiente. el bipartidismo, exacto, es Ujú, independiente, ujú. que es lo que soy yo. Excelente. Buena Este, decisión. sí, en mi casa hay alguien que se inscribió en un partido, pero, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero lo interesante es Ujú, que desde el momento que tú te escribes en el registro electoral, o sea, tú desde ahí puedes decidir, o sea, ellos te están invitando, ujú, el mismo sistema de gobierno te está invitando a que te registres en uno de los dos partidos. ujú. Entonces, desde ahí tú te puedes registrar y bueno, y eso te da la oportunidad de votar en las primarias y todo esto, pues. Sí. Pero me parece interesante, pues, que no es como una cuestión de un carnet de un club como sería en Venezuela y eso, sino que el mismo sistema te está diciendo, oye, sería interesante que desde temprano tú decidas por qué lado te vas para que, ¿sabes?, participes desde temprano del proceso. Yo me gusta mi independencia, o sea, yo no me cierro a votar por ninguno de los dos partidos. Yo sí me guío más como por ¿sabes?, quién es el candidato y qué, Ujú. qué está diciendo, pues. Pero bueno, yo creo que va a ser una buena dinámica ver cómo va a ser todo ese proceso en el camino, lo que viene, si vamos a votar por correo, porque además de eso son cosas las que Parte está del hablado. debate. Sí. Sí, y todo eso, pues. Este, Bueno, bien. Nada, siento que sí, eres una persona que está preparada para tener esta conversación. preparadísimo. Sin Bueno, duda alguna. en verdad no, en verdad no. Y yo creo que parte de la idea de lo que estamos haciendo aquí, de este podcast, es acompañar un poco a los que están oyendo esto, acompañarnos el uno al Ujú. otro, Exacto. y en entender qué es lo que está pasando, porque estas son unas elecciones bien particulares. Ujú. Y no solo esto, sino, ¿sabes?, para entender estas elecciones en el contexto de este país. Exacto. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando, pero a mí me interesa que tú eches tu cuento, Ok. from the top, Así de una, sin anestesia. sin anestesia. Ok. ¿Quién es Osvaldo Graciani? Bueno, para ver, yo estudié en la Universidad Católica de Comunicación Social. Eso es como que mi origen profesional. Pero como para hacer el cuento un poco corto, porque hay muchas variables en la historia de mi profesión, yo uno de los proyectos que hice cuando fundé una productora, yo no soy abogado, sino vengo más del lado de comunicación social y de producción audiovisual. Monté una productora llamada Plop, que se llama Plop, Ujú. y que sigo siendo parte de ella con Juan Andrés Rabel, que es Ok. el otro socio importante de esa compañía. ¿Y Plop es famoso por? Y Plop es famoso, se hizo famoso por varias cosas. Creo que hicimos varias cosas que me siento orgulloso, pero creo que la principal es el Chigure Bipolar, Ok. que es
para los que no lo conocen, un medio de humor que usa, digamos, el periodismo como estructura y formato para hacer humor, pero desde el principio estuvo muy, o sea, el objetivo fue humor político. Sí, humor Y político, hacen sátira, pero sí tiene algo de periodismo porque... sin duda, o sea, Sí, hay mucho y ha evolucionado el periodismo sí. en el Chigüire. En principio era solo el formato, que es algo que hemos Ujú. tratado siempre de respetar, como mira, hay un formato periodístico, o sea, hay ciertas cosas importantes que Claro. entender Y de, además se burlan un poco del formato clásico del y del periodismo. cliché Sí, los clichés, y de sí. todas estas cosas que de alguna forma caen en el periodismo de distintas maneras, desde el periodismo ese como amarillista Ujú. hasta el clickbait, que es el clásico que hay ahorita de tratar de crear un titular que en verdad no tiene nada. Pero al final era humor, lo que queríamos Sí. hacer y mucho humor político. Estábamos absolutamente inspirados en Chávez, de alguna manera. El Chigüire nace en el 2008, cuando Chávez estaba en el clímax de Ujú. su apogeo y de su gloria, si eso se puede llamar así. Y por Claro, porque supuesto, en 2008 en Venezuela está entrando un chorrero de real. exacto, estaban los petrodólares y estaba Sí. ya El el famoso trillón full, de dólares que entró. full autoridad, autoritario, Sí. cerrando canales y teniendo problemas con Colombia ya. Era como que Chávez estaba en una etapa donde él sentía que tenía todo controlado y probablemente en muchos casos era así. Entonces nada, con el Chigüire Bipolar logramos muchísimas cosas en Venezuela. De ahí nació parte, es un cuento también complicado, pero no lo quiero enredar mucho, pero Isla Presidencial, Ujú. que fue como la versión latinoamericana, una serie animada que hicimos para América Latina, que también le fue muy bien. Y por supuesto, como que, no por supuesto, pero de alguna forma, todo ese humor político estaba fundado en un origen de los dos socios de Plop y el otro, digamos, la tercera persona fundador del Chigüire, que es Helio Casale. Todos teníamos como un tema que nos unía, que era, estábamos como obsesionados con la política de alguna u otra manera. Claro. Entonces eso, de alguna forma, estaba originado en algo real y pasaron los años, creo que fue en el año finales de 2011 que arrancaron esas primarias de la oposición, que fueron algo bastante interesante, que ahorita uno recuerda como casi como un espejismo, un sueño. Y ahí recibimos, nos contactó la campaña de Enrique Capriles. Y me acuerdo que en ese momento nosotros estábamos con Plop y no queríamos realmente hacer cosas serias de política. Pero por otro lado estábamos como que, wow, esto es una oportunidad interesante y entonces decidimos fundar una agencia aparte llamada Equipo 70, que básicamente se encargó de asesoría política y lo que hacíamos era casi como cómo conectar el tema político, involucrar a los jóvenes en la política. Eso fue un poco como la misión de Equipo 70 y por supuesto trabajamos con Enrique Capriles tanto en las primarias como en toda la campaña presidencial y después trabajamos con él en las gobernaciones, en la campaña Sí. con Maduro y después trabajamos con David Smolansky en la alcaldía de Latillo y empezamos a hacer cosas incluso en el internacionales Sí. y así de alguna forma se generó todo. Pero, volviendo al punto que nos conecta, con las protestas de 2014 y la famosa salida, que tanto critiqué sinceramente desde ese momento, y obviamente empecé a pensar que mi futuro en Venezuela tenía los días contados. Y lo que terminó como de empujar esa decisión fue a la misma manera quedamos embarazados, mi esposo y yo, y de alguna forma decidimos que había otros lugares con mejores oportunidades para un niño, ¿no? Ujú. Y así decidimos migrar a Estados Unidos, estamos aquí en Miami, me vine en finales de 2014 y desde entonces estoy aquí. Pero hace par de años, aunque sigo involucrado en Plop y sigue siendo parte de mi profesión, me entró este interés por la industria del cannabis, que en un principio fue un proyecto documental que hice para que nos asignaron para Plop, y una cosa llevó a la otra y ahorita básicamente estoy... Me acuerdo. Eso fue más o menos cuando estábamos cerrando lo de Heads of Space. Exactamente. Y Heads of Space, que era una serie animada que cubría en tiempo real, que cubrió en tiempo real las elecciones de Sí, Trump versus una Hillary. locura de serie, Una pero locura. que amé. Una demencia. Que Sí, amé, sí. fue un proyecto Sí, fue súper súper chévere. complicado. Univision nos ayudó muchísimo con recursos y creer en nosotros, pero era llevar en tiempo real una animación, no en tiempo real, pero en tiempos muy apretados, una serie animada sobre las elecciones de Estados Unidos de hace 4 Sí. años.
Entonces, por eso trabajamos mucho en esas elecciones, en el tema más de humor político. Pero me acuerdo que fuimos muchísimo fuimos a un meeting de Obama, Sí, uno de Hillary y uno de Trump en el sí, Bayfront Park. Y estábamos como que sí, entendiendo toda la claro. dinámica de la política americana. Sí, a mí lo que me gusta de esto que estamos haciendo ahora es que es como una continuación de lo que hicimos en aquel momento, pues. Ujú, O sea, para mí, yo obviamente siempre me ha interesado muchísimo la política americana, me parece que es súper complicada, ujú, incluso más complicada que la venezolana, aunque es una locura sí, decirlo, pero para mí es así. Pero me gusta mucho que, o sea, esa especie de introducción la hicimos juntos. Eso que tú dices, vimos a Trump ujú, en Bayside, ujú. fuimos a un meeting de Hillary, o sea, hubo toda esa cuestión como de descubrir y buscarle los recovecos a esa carrera, Ujú. a esa carrera política que está ocurriendo en ese momento. Y ahora tenemos la oportunidad otra vez, pero de esta manera que es un poquito más libre que lo que estábamos haciendo en aquel momento, pues. Exacto, y menos con clave de humor y más en Exacto. conversación de entender este proceso electoral y estas elecciones, y en particular un candidato como Donald Trump que a mí personalmente me genera muchísimos problemas y es parte de lo que quiero conversar porque yo siempre vi la sociedad venezolana muy dividida entre los chavistas y los antichavistas y Sí, estábamos todos muy cómodos con esa bandera de estamos todos en contra de Chávez y eso nos une. Pero a la medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que realmente los antichavistas también estamos muy divididos en qué es lo que absolutamente. pasa y cómo hay que resolver eso. Sí. Entonces creo que eso es parte de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer este corte a unos comerciales que no existen Corte todavía comercial y volvemos con Air. con hablar un poquito de lo que queremos hacer en este podcast, ¿ok? Ya que la gente sabe quiénes somos. Perfecto. No se vaya. Ok, Raúl, vamos a hacer esto, tener esta conversación que creo que es importante, que es por qué estamos haciendo este podcast. Y yo creo que yo medité demasiado si hacerlo o no, por muchas razones, tiempo, en fin, tiempo y tiempo. Pero creo que al final una de las cosas que más me dio ganas y que, ok, quiero hablar de esto es el tema del populismo. Porque yo creo que el populismo es un tema que a veces nos confunde, sobre todo viniendo de Venezuela, creemos que el populismo está asociado a la izquierda. Y yo siento que, no siento, sino que No es sé, así. no es así. O sea, el populismo puede venir de cualquier lado. Y creo que hay que ser un poco realistas, sobre todo si uno cree en democracia, que es mi caso, que el populismo, al final la democracia es un concurso de popularidad, ¿verdad? Y si la gente va a votar por ti, definitivamente, sobre todo en el tema electoral, el populismo es parte de la fórmula, ¿no? Aquí Sí, nadie está diciendo que el populismo como elemento para ganar votos sea importante. Mi preocupación más grande es claro, cuando ese populismo se va, exacto, es un poco inevitable porque es una cuestión pasional, básicamente. exactamente, y la Sí, gente vota por sus sí, sí. emociones más que por lo racional, y los políticos saben eso, y es normal. Mi preocupación es más el populismo en gestión, cuando ya tienes la responsabilidad de gobernar y la realidad está frente a tus manos y sigues tomando decisiones que no necesariamente son las que tienen que ser, pero la que la mayoría de la gente quiere que sea y estás cometiendo esos errores. Claro, Entonces, porque además el populista nunca deja de estar en campaña. exacto. Entonces, obviamente, para cualquier venezolano de esta época que está en contra de Chávez y del chavismo y de Maduro, el populismo es traumático. Y no es solo, por supuesto, el socialismo o lo que cualquiera que sea la versión que se aplicó en Venezuela de eso, es gran parte del problema, pero otro muy grande era el tema del populismo y las cosas que eso trae. Nacionalismo, división, polarización y por supuesto básicamente arrincona a los que están en esa posición a tomar medidas autoritarias y convertirse en tiranos para tratar de mantenerse en el poder. Es como que una cosa trae la otra. Entonces, como venezolano traumado por el chavismo, es algo, una alarma que digo, aquí en Estados Unidos siento que hay una movida populista que viene otra vez de ambos lados. La izquierda también lo tiene y los demócratas también tienen problemas con eso. Pero definitivamente Trump representa muchísimo como que el resultado de esa movida populista que no empezó con Trump, pero definitivamente ahorita se está manifestando en él. Entonces,
eso es una de las cosas que me llevó a mí como que, mira, quiero tener esta conversación sobre el populismo, porque hay gente que lo ve como algo positivo y lo dice, sí, me gustan los gobiernos populistas y nacionalistas y es, ok, perfecto, pero vamos a tener esa Sí, conversación si eso sí, realmente tiene... eso se ve mucho en Venezuela y se ve clarito con el tema de que está resurgiendo el perejimenismo, Exacto, el gomecismo incluso está exacto, resurgiendo. Y hay un tema ahí que se mezcla, que es toda la cuestión del strong man, exacto, del caudillo. el hombre fuerte. Sí. Exactamente. Y incluso el populismo también existió en la cuarta. A pesar de que viví la cuarta siendo niño en su mayoría, me acuerdo de Carlos Andrés y su campaña del Gocho para el 88 y era un elemento, había muchísimo populismo en eso Involucrado, sí. involucrado y Carlos Andrés es un presidente que definitivamente fue muy populista, pero su gestión y creo que lo que hizo que no funcionara desde el punto de vista de que la gente lo sacó fue que al revés, la gestión empezó a tratar de no tomar medidas populistas, sino medidas necesarias, y esa disonancia generó que lo sacaran a patadas y los saqueos del 88, 87, ya no me acuerdo, pero El Caracazo. del Caracazo, exactamente, del 89 creo que fue. Ujú, sí. Y eso definitivamente es un buen ejemplo de que el populismo siempre ha estado y en América Latina es algo que no vamos a poder evitar. Pero definitivamente hay maneras de llevar ese populismo por el peor camino o por un camino más o menos sensato. Sí. Entonces ese es uno. ¿Tú tienes algún otro Sí, tema que... bueno, yo creo que aquí son dos temas que además, como del lugar de donde venimos, son fundamentales. Ujú, Uno es, como tú dijiste, el populismo. El segundo tema es la polarización y la antipolítica. ujú, Eh, tú hablabas del Caracazo, de todo lo que pasó con Carlos Andrés, que estaba tomando medidas que no eran populares, ujú, eran sensatas pero no populares, y pasó todo lo que pasó después. Caldera se monta en una ola de populismo, y bueno, eso desencadena en lo que estamos hoy en día, ¿no? sí. Pero la polarización para ese proceso es fundamental. La polarización de la oposición, o sea, la polarización o sea, de chavismo y oposición, y después dentro de la misma oposición, esa división de distintas miradas del país y todo Ujú, eso que es un desastre. Entonces, eso nosotros podemos trasladarlo a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Sobre todo, yo creo que este momento es comparable con la Venezuela del 98 cuando gana Chávez. sí. Estamos en un lugar muy parecido ahora en Estados Unidos. Estados Unidos, para muchos de nosotros, sobre todo la razón para venirse para acá, o sea, Estados Unidos es un país muy difícil. Ujú, O sea, es caro, socialmente es complicado, no se parece al lugar del que nosotros venimos, a pesar de que Miami, sí hay un argumento fuerte para decir que Miami no es parte de Estados Unidos, ujú, este, eh, por miles de razones. Pero bueno, o sea, es difícil, ¿no? Es un país muy difícil, pero ¿por qué se viene uno a Estados Unidos? Porque te da una estabilidad, o sea, tú sabes que las cosas no van a cambiar mucho. ujú, Estabilidad, establishment. exacto. O sea, tú sabes que las cosas no van a cambiar mucho, que todo va, o sea, que tú más o menos, el American Dream, que es que tú te labras tu camino sin mucha intervención desde arriba Ujú, y todo eso. Entonces, o sea, yo creo que es fundamental que nosotros tengamos esta discusión o sea, ya tú y yo tenemos tiempo aquí, tenemos 5 o 6 años en Estados Unidos. Mi relación con Estados Unidos va desde atrás, igual que la mía. bueno, no solo porque todos los venezolanos somos súper pitiyanquis, Ujú, eh, sino porque yo viví aquí antes, o sea, yo viví entre 2008 y 2010 y después regresé. Ese haber vivido en Estados Unidos entre 2008 y 2010 para mí es clave porque fue un momento de cambio. sí. Yo estuve en Nueva York cuando ganó Obama, Ok. que fue un cambio brutal de lo que veníamos con Veníamos de Bush. Bush, exacto. Exacto. Entonces, o sea, no solo Obama, o sea, es el primer presidente negro, sino, bueno,
vuelven los demócratas al poder con este discurso que además Populista, por cierto, populista pero como que 100%. positivo. Sí, además No era tanto de la completamente división. populista. No vamos a decir populismo bueno, porque a mí me parece que el populismo, o sea, marea a la gente, Sí, ¿no? pero no era tóxico. Se aprovecha de la gente. Pero fue un momento de cambio. Mi situación particular es que yo en ese momento no era ciudadano americano, no tenía mucha pretensión de quedarme más de 2 años. Yo estaba haciendo un posgrado, después yo trabajé, Ujú. pero entonces no estaba tan conectado a Estados Unidos. Entonces llega Obama y para mí era como que, wow, el presidente negro. Ujú. No sé si me gusta, Ujú. porque tiene ese tumbado populista, me da ese feeling de reivindicación que en su momento tenía Chávez. Entonces, o sea, no es que no me gustaba Obama, no me mataba Bush tampoco, estaba ahí como en el medio, pero no me interesaba. Ujú. ¿Por qué? Por esa estabilidad de Estados Unidos. Porque Sí. yo sabía que no importaba quién fuera el presidente, las cosas no iban a cambiar mucho. Bueno, la otra opción era Obama y la otra opción era John McCain, que ahorita uno lo ve como Sí, que el Maverick, dámelo en que cualquier día ahorita me lo sí, quedo. O sí, sea, exacto. el difunto John McCain, que bueno, que se fue, yo creo que como un Maverick, Exacto. que era su sobrenombre en el momento, ¿no? Ujú. Pero fue un momento de cambio definitivamente. O sea, tipo, en ese momento, marchas en Nueva York, Ujú. ahora es nuestro momento, Harlem vuelto loco, Ujú. el Bronx vuelto loco, y bueno, pero había mucha como felicidad alrededor de aquello. Segundo momento de cambio, le gana Trump a Hillary. Eh, o sea, Obama era el cambio, pero en verdad Obama era muy establishment. O sea, ahí vamos a, es un Exacto. perfecto ejemplo. Yo sé que gente va a estar en desacuerdo con lo que Sí, digo, pero Obama fue populista en el Hope and Change, en exacto. tratar de integrar a Sí, muchísima gente en una causa común, que es algo sí. que creo que es populismo, por lo menos no tóxico. Ojo, Pero pero una vez agarró el mando, pareciera que entendió la realidad de claro, la presidencia y Obama realmente fue muy moderado. Es más, muchísima gente de la izquierda lo critica porque fue porque no hizo excesivamente nada. moderado. O sea, no es que no hizo nada, pero hizo mucho menos de lo que Sí, la gente pero creía que iba a de hacer. lo que había prometido, ojo, él no había prometido ninguna locura, pero sí tuvo las manos un poco amarradas, era un poco intransigente. Había otros demócratas, quizás como Hillary Clinton, Ujú. que es más de tender puentes con los republicanos. Obama no era tanto y eso lo perjudicó. Sin embargo, bueno, mira, él le Los tocó, republicanos estaban preparados para sí, no ni siquiera... le tocó un momento difícil porque le tocó la crisis financiera de 2008 y yo creo que la sufrió bien. Sí, A Bush en su momento le tocaron crisis también, le tocó el 11 de septiembre. O sea, son cosas como ahora, hay que decirlo, a Trump le está tocando una cuestión que no es nada fácil de manejar, exactamente. que es la pandemia. Exacto. Pero el cambio real en verdad vino con las elecciones de 2016, donde por primera vez en muchísimo tiempo un outsider, o sea, hay que entender el contexto. O sea, Trump, el billonario y todo lo que tú quieras, pero Trump primero y principal era una estrella de reality. Y esta Sí, estrella de reality coletea con los republicanos. sí. Gana la nominación y después le gana súper apretado a Hillary. Sí. Entonces, es alguien que es completamente, o sea, Trump no es un conservador, o sea, no es un tipo religioso, o sea, no representa casi Trump no nada. tiene ninguna ideología Exacto, no tiene. consistente. Trump es Correcto, trumpista. Trump es exacto. él. Trump es él no ha dejado de funcionar con sus dinámicas de reality show, que fue lo que le ganó la presidencia. Y tiene un excelente instinto para entender Sí, cuáles son los triggers de la dónde gente. darle. Sí, Exactamente. Pero es eso, yo creo que mucha gente no lo sabe, pero Trump antes de ser el Trump que todos conocemos hoy, antes de ser reality show, era demócrata, estaba a favor del sí. Le dio aborto. plata a los Clinton para sus Es un campañas personaje que políticas. Sí. definitivamente se mueve políticamente en función a su conveniencia y a sus intereses personales. Sí. Y eso es algo que creo que incluso la gente que está con él lo entiende. Y ahorita están con Claro. él y eso le funciona. Claro, para los republicanos es como que, bueno, ganó con nuestra bandera.
Pa'lante. Y ha sido en muchas cosas, aunque ha sido políticamente incorrecto, en muchas cosas que le importan a los republicanos, sobre todo a la base, ha sido muy consistente. En la selección de jueces, por ejemplo, es un perfecto ejemplo donde Con prometió, Cábana. prometió con jueces conservadores, que es Sí, algo que le importa mucho a esa base conservadora republicana, y ahí se los está poniendo. Entonces, existe como este acuerdo bizarro entre sí, religious right y sí. el Yo, personaje yo que... honestamente creo que Trump no le para mucha bola a Ujú. nadie. Pero bueno, o sea, y si tiene servido enfrente como que, mira, si vas a nombrar un justice, un juez, tiene que ser esto, más o menos. Exacto. Esto es lo que se espera, esto es lo que tenemos, y él más o menos lo sigue. Entonces, como para tratar de resumir de qué trata este show, hay dos temas. El populismo, que lo vamos a hablar y lo vamos a tocar y lo estamos viviendo todos los días en este país. Y este país, Estados Unidos, que creo que es el proceso más de nosotros entender un poco. Y como dices tú, yo también mi relación con Estados Unidos va mucho más allá de los 6 años que tengo viviendo acá. Siento que conozco mucho de cómo funciona la política acá, pero hay mucho que estoy aprendiendo también. Ujú. Y entender que aunque hay muchas similitudes que van a ser debatibles entre lo que nosotros vivimos y lo que se está viendo acá, hay muchas diferencias también. Y Claro. eso es parte de lo que queremos hablar porque son países distintos y Sí, posiblemente con destinos sí, distintos. sí. No es tan fácil como decir Trump se parece a Chávez, Biden bueno, se parece a Chávez o que Alexandria Ocasio Cortés se parece a Chávez. O sea, Exactamente. no es así tan fácil porque, Exacto. sí, sí. Una de las cosas que yo quiero ver con esto también es, o sea, por lo que te digo, yo esto no lo había vivido antes, pero bueno, la polarización en Venezuela sí. Ujú. O sea, hoy, y es lo que estamos diciendo, o sea, Estados Unidos y Venezuela son países que no se parecen. Y no es que nosotros estamos hablando de esto porque somos expertos en Chávez y entonces ahorita no, o Ujú. sea, no es que Trump y Chávez son iguales, Obvio. pero sí somos expertos por venezolanos, Ujú. sí somos expertos en populismo. Entonces, obviamente, hay un ejercicio aquí de tratar de ver qué podemos rescatar y quizás algo que se puede rescatar es, o buscar o tratar de cómo llevarlo es, o sea, cómo no pelearte con gente, Exacto. porque políticamente Sí, y yo creo ya para empezar a entrar en este tema de un poco de la estructura de este podcast y lo que queremos hacer, yo quiero explicar muy bien que esto tiene como un plan. Y creo que es eso, es pasar otra vez, ok, ya explicamos nuestro tema con Venezuela y es algo que seguiremos tocando y sí, conversando, pero volteemos un poco la conversación a Estados Unidos. Ahorita hay unas elecciones, el 3 de noviembre, donde se va a votar por muchas cosas, pero la más importante es el presidente de Estados Unidos. Y sabemos que está, por un lado, Trump y de vicepresidente Mike Pence. Y creo que es interesante porque justamente hoy, que estamos grabando este primer episodio, es que se dio la noticia de que Kamala Harris va a ser la vicepresidenta del lado de Biden. Entonces ya tenemos los dos tickets sí, y tenemos ya como un escenario. Un sí, poco es la conversación de qué va a pasar. claro. Yo creo que la novedad, obviamente, y volviendo a la estructura del podcast, Ujú. nosotros todas las semanas vamos a tener un tema principal, pero también vamos a ponernos al día de lo que está pasando. Ujú. Y la novedad, obviamente, hoy es que Biden nombró a Kamala. Ujú. Entonces aquí se abren una cantidad de cosas. Yo creo que los demócratas en general están celebrando porque las alternativas no terminan de convencer a ningún grupo. Ujú. Kamala es una mujer joven, tiene 55 años. Sí, eh, sobre Venezuela el stance de Kamala, que obviamente como venezolanos es lo primero que nos preguntan, dijo que le gustaba Fidel, es exacto. comunista, Sí, sí, porque sí. esa es otra cosa. Muchos venezolanos tendemos a identificar a los demócratas con la izquierda rancia y el comunismo y el socialismo, y en verdad eso no es así. Mm. No del Eh, todo. no del todo, tiene alas Exacto. distintas, pues. Pero Kamala Harris, para quien lo recuerde, en febrero de 2019 en las primarias, ella fue candidata, fue de las primeras
con los problemas que hubo en 2019, fue de los primeros en saltar y decir que había que tomar medidas frente a lo de Venezuela, que esa cuestión era una dictadura y todo lo demás. Y tiene ese frente y tiene un segundo frente que es súper importante, que es que ella aboga por el TPS para los venezolanos que están varados en Estados Unidos y no tienen un estatus Explica un legal. poco qué es el TPS y por qué es importante y por qué no existe ahorita. Eso también tenemos que hablar, porque no lo han aprobado todavía. Sí, el TPS es un estatus de protección de inmigrantes que básicamente están en Estados Unidos sin papeles y que no pueden volver a su país. En esa situación hay miles de venezolanos unos que vinieron con la excusa del asilo, pero que el asilo no les termina de salir, y otra gente que se quedó aquí, pues. Exacto. La medida es justamente lo que haría es regularizar su situación, les permitiría trabajar y una cantidad de cosas. ¿Qué? Es una iniciativa bipartidista, Exacto. pero no tiene full apoyo de los republicanos. O sea, pasó en el House y después se trancó en el Senado porque no tiene full apoyo de los republicanos. Lo cual es como irónico porque Trump ha usado el tema de Venezuela como, o sea, le ha importado y lo ha mencionado y ha estado, podemos debatir en qué tan verdad es todo lo que dice, pero por lo menos ha manifestado interés, pero le ponen enfrente un tema como el TPS y no pero es que el problema del TPS es que choca con algunos principios como de los republicanos, porque es como que, ajá, bueno, vamos a dejar entrar a este poco de gente, pero del otro lado, o sea, oye, pero tú no dijiste que la migración la ibas a limitar. Exacto. Entonces, es un punto. En cambio, para los demócratas lo han manejado como los derechos para los venezolanos. Igual que muchos republicanos o sea, que les interesa políticamente, como a los demócratas les interesa también políticamente, otorgarles la medida a los venezolanos que van a ser una gente que van a estar agradecidos y todo lo demás con ellos. Pero es un tema que va en contra de los principios como de esa idea de vamos a hacer un muro que no entre más gente. Y además, yo me imagino que muchos venezolanos, como muchos republicanos, lo ven como que no, pero es que nosotros vamos a liberar Venezuela. Eso no hace falta. Exacto. Tú te vas a volver a tu país y listo. O sea, ¿por qué vamos a hacer algo derrotista? Exacto. Por otro lado, también hay muchos venezolanos. Buen punto. Hay muchos venezolanos y, bueno, y otros latinoamericanos que dicen como que, pero si a mí me costó tanto sacar mi green card y tanto trabajo y tanto dinero, tener mi estatus legal, porque estos tipos a cuenta que se los van a dar así gratis, tan fácil. Exacto. Bueno, hay argumentos que no puedes volver a tu país y los pasaportes, o sea, creo que hay una mezcla, ayudaría muchísimo a muchos venezolanos en este país. Hay una mezcla de cosas y ayudaría muchísimo. Entonces, bueno, Kamala tiene ese doble frente, tiene otra cosa interesante que no le gusta a los liberales, que no le gusta a los demócratas, que es que ella fue, o sea, uno de los cargos que ella tuvo, ella es famosa en California por haber sido una enforcer en temas de seguridad. Ella fue, si no me equivoco, fue fiscal general en California. Y tiene un récord que en términos de seguridad que a los demócratas no le gusta mucho porque se parece un poco como que a lo que sí le gusta a los republicanos. Exacto. Entonces, Law and Order. Es interesante porque es un personaje además es mujer, es negra, o sea, checks una cantidad de boxes que... Yo creo que está muy alineada con Biden. Yo sé que muchos venezolanos creen que Biden es Karl Marx o la persona más de izquierda y comunista del mundo, pero la realidad es que no es así. Incluso en el tema de Venezuela, los dos están bastante alineados y han sido bastante claros en su postura. Entonces, creo que Biden tomó una decisión estratégica interesante de cumplir con el tema de identidad, que es algo debatible, pero importante, que es una mujer. No se iba a pelarse boche. Exacto. Sí. Y creo que la escena política, sobre todo del lado demócrata, estaba pidiendo eso. Y por otro lado tiene como ese... que tiende un poco a ser moderada. No es una radical o
en ninguno de los temas que maneja. Y eso creo que es algo que va a ayudarlo Sí, a tener algunos independientes, tanto hombres como claro, mujeres, que son necesarios para voltear claro. un poco la tortilla. Sí. Pues entonces, Y lo otro interesante que yo me imagino que ellos pueden usar en la campaña es que, bueno, o sea, una de las cosas que no nos gusta de Biden es que es como un viejito medio senil. exacto, estamos Eh, claros. Kamala tiene 55 años, Sí, es joven, o sea, ellos pueden también generar como, y es mujer sí. negra, entonces tienen toda la cuestión de que, oye, Biden pudiera ser el stepping stone para tener la primera presidente mujer. Sí, eh, la ponen en una sí, plataforma y en una carrera sí. Y política. ante la pregunta de si Biden puede terminar, bueno, a lo mejor Biden al final de su periodo está viejo, pero Exacto, tiene esta que es un portento que a mucha gente le gustaba cuando en las primarias, pues. exacto. Pero yo creo que ella no siguió porque ella se dio cuenta que no estaba lo suficientemente corrida en la política Y interna yo de creo que Demócrata. probablemente también hubo esas Sí, conversaciones como, mira, me voy a retirar ahorita, pero recuerda exacto, esto más adelante. exacto. Claro, y es Y una eso. tremenda, es el camino más rápido para ella Sí. para llegar a la presidencia. Y si alguien tiene para contar una trayectoria similar es Biden. Así fue, Sí, muy parecido. Él fue candidato en las primarias del 2008, no le fue nada bien, criticó a Obama, eso se nos olvida, pero sucedió, como Kamala criticó a Biden, y después Obama tomó la decisión y fue una decisión que ahorita vemos como algo súper positivo porque ganaron 2 veces, pues. claro. Entonces, bueno, vamos a ir para la última parte del podcast. Quiero explicar un poquito qué es lo que la gente puede esperar en los próximos episodios y después hablemos de el Political Compass, que creo que va a ser un ejercicio interesante para que todos nos ubiquemos ideológicamente en esta conversación, ¿ok? Dale, Ajá, Raúl, vamos a explicar la dinámica del podcast y vaya. la idea, ¿ok? Cuando yo pensé en qué quería hacer, yo quería era hablar de las elecciones. Entonces dije, ok, vamos a hacer un podcast limitado. Esto va a ser unos 13, 14 episodios, dependiendo de cuándo lancemos esto. Y la idea es que semanalmente, como dijiste tú, hagamos como una revisión de la locura, porque si eso es algo que podemos garantizar es que va a ser una locura estas Una elecciones. locura y va a ser divertido. Sí, Hablar de todas las cosas divertidas que van a estar pasando y que se van a estar tuiteando y que se van a estar debatiendo, pero también paralelamente tener esa conversación un poco de entender el populismo, entender este país, entender Florida y los que conocen más o menos este país saben que Florida es como una de las joyas de la corona electoral y es un estado que siempre está súper apretado, sí, nunca hay palizas. porque es complicadísimo y Eh, rarísimo. y creo que es un punto interesante que te quería decir, como te comenté antes, parte de lo que yo hago ahorita es trabajar en la industria del cannabis. Y en la compañía que trabajo, Fluent, tiene 20 Este es dispensarios. nuestro patrocinador. Exacto, no, por favor. Eh, no todavía. Pero tiene 20 dispensarios en toda Florida. No solo aquí en el sur, sino entonces yo he tenido como la oportunidad, no los conozco todos, pero de viajar en el estado y conocer a todos estos empleados y todas estas locaciones. Y te puedo decir que ese mundo entre Miami y Orlando es un mundo muy distinto a la realidad de este estado. Es un estado muy diverso Sí, que tiene unos demográficos muy interesantes y muy variopintos. Y claro. o sea, si te desvías de una calle, de una autopista, estás en Sí. Trump Pence Land y Y, hay muchísimo. Al final recordemos que estamos en el sur de los Estados Unidos claro, y aunque Miami está en el fondo y aparece otro país, literalmente, el resto es el sur de los Estados Unidos y es algo claro. que tenemos que entender. Y los latinoamericanos, obviamente que Florida lo asocian con Miami directamente. Exacto. Pero los americanos no. Exacto. Para los americanos es lo que tú dijiste, es el sur. Ellos no están pensando en Gloria Estefan. Exacto. Hay un tema en Florida que son los hispanos en Florida. Y ese es otro tema distinto. Porque, primero, somos muchos, pero no todos somos del mismo país, obviamente. Nosotros como venezolanos creemos que estamos invadiendo este país y la realidad es que no es tan así. Ujú. Está la comunidad cubana, que es enorme, y diría que la Puertorriqueño, puertorriqueña, que es la otra. definitivamente. Y es interesante porque esas dos comunidades votan muy distinto. Una viene traumada del comunismo, no sé si te suena similar, y tiende a ser más un voto republicano. Me acuerdo, un Sí, cuento interesante fue cuando fuimos a ver a Hillary, no sé si te acuerdas,
fuimos a comer a Versalles después y las conversaciones ahí eran Sí, dramáticamente de derecha. Versalles, que es el restaurante Exacto. cubano por excelencia de Miami. Exactamente. Y entonces está toda esta como Sí, que comunidad hispana que es muy distinta a lo que el resto de Estados Unidos claro. entiende como hispanos, que son más el mexicano, el Sí, centroamericano. Y eso genera una fauna política muy distinta. Sabemos que los venezolanos, me atrevería a decir que en su mayoría están con Trump, capaz estoy equivocado, lo mismo que los cubanos, pero los puertorriqueños sí. posiblemente, o casi seguro, es todo lo contrario. Pero Igual con lo que dijiste, o ujú, sea, es complicadísimo porque los mismos cubanos están súper divididos. hay un tema generacional. Generacionalmente, la primera y la segunda generación son muy conservadores, pero no es por apoyar, no es porque ellos son conservadores y no es porque ellos apoyan a Trump. O sea, de verdad es que son Anti, antidemócratas. anticomunistas, sí. No, antidemócratas, o sea, Pero nace ellos del obviamente anticomunismo. tienen la cuestión del comunismo y del socialismo por la isla, obviamente. Ujú, Pero ellos tienen una vendetta con Kennedy ujú, por el tema de Bellacochinos, lo ujú, ven como un traidor y tal, y entonces, o sea, ellos pasaron la página ujú, y los republicanos capitalizaron eso por una cantidad de tiempo. Y después tiene, y el error que comete mucha gente es hablar del voto latino, ujú, porque no es que hay un voto latino, o ujú. sea, sobre todo nosotros, bueno, tú y yo que somos primera generación, pero a ti te preguntan, ¿qué eres tú? Tú nunca vas a decir que eres latino. ¿Qué Exacto. eres tú? Sí. Venezolano. Venezolano, sí. Y es lo mismo que dice un argentino y un colombiano y lo mismo que, o sea, Somos muy distintos en exacto, verdad. exacto. Y no te atrevas a confundir a un argentino con un uruguayo, Exacto. que lo Exacto. hacemos, Exactamente. Todo el pero tiempo. todo el tiempo. Ok, entonces, quiero repasar rápido unos temas que quiero tocar en los próximos episodios, que vamos a hablar, y después tener esta conversación final un poco de predecir qué va a pasar en estas elecciones como juego Predecirlo. y Sí. hablar de otra cosita ahí que creo que va a ser como una dinámica interesante que vamos a dejar para el próximo episodio. Ujú. Entonces, primero, los temas que yo personalmente quiero tocar y por supuesto también tú pondrás algunos sobre la mesa. Yo sé que esto es algo que queremos de alguna forma evadir, pero por otro lado creo que hay que enfrentar rápido y conversar, que es el debate entre Trump y Chávez. Las similitudes, las diferencias. Yo creo que estamos todos claros que no son hermanos gemelos. O sea, el que quiera argumentar que no son hermanos gemelos, estamos todos de acuerdo, pero definitivamente creo que hay algunas similitudes que me preocupan muchísimo. O sea, y esas son las que quiero hablar y creo que también tocará hablar de las diferencias para que tratar de que el debate se centre en lo que se tiene que centrar. Como hablamos, yo creo que no podemos asumir que el problema de este país solo es Trump. Yo creo que los demócratas están en una crisis de identidad Sí, absoluta, problemática y que también merecen muchísima crítica y cuestionamiento. Eso es algo que tenemos que sí, hacer, porque para mí, parte de la razón por la cual todavía Trump tiene chance es en parte por la inmensa crisis que tienen los demócratas y la identidad del claro. partido y la plataforma que ellos están tratando de crear, que como que no tiene más mínimo sentido por justamente las divisiones que hay internas. Claro, y sobre todo lo que hablamos, polarización y que, bueno, mira, o sea, hay que hablar de Alexandria Ujú, Ocasio-Cortez y todo lo que se está formando alrededor de ella, que es una tipa muy joven, pero que está adquiriendo un capital político importante sí. y que a mí personalmente no me gusta nada. Ujú. Es el otro extremo, pero es lo que está corriendo por lo que estábamos hablando. Estados Unidos está en un momento de antipolítica súper Y fuerte polarización, y de que es otro polarización. tema que menciono ahí, que es, hay que hablar de la polarización y creo que en parte como el tema de las redes sociales son el Sí. caldo de cultivo perfecto para que Sí, eso hay que explicar eso y es un por qué eso es tema así. que Sí, está ahí y que obviamente no solo el gobierno americano, sino gobiernos de otros países como Rusia y China se están aprovechando. Y por supuesto también algo que nos vamos a divertir mucho, porque lo vamos a usar como hilo conductor, pero también probablemente la vamos a criticar mucho, es el tema de las encuestas, ¿no? Porque aquí aman las encuestas, hay millones de encuestas y si cualquiera que vivió las elecciones del 2016 sabe que hay que tenerles mucho cuidado y saberlas leer. Aquí, sobre todo los que venimos del exterior y no entendemos el tema del colegio electoral y de los delegados, creemos que, bueno, elección, voto popular.
y eso por supuesto aquí no es así y es algo que hay que como que conversar porque a veces Claro, nos quedamos mucho con el voto popular, Biden está arriba, ay, ¿qué sí, importa? Mira, Hillary ganó el voto popular y no la tenemos al sí, presidente. pero también o sea, la pregunta fundamental, Ujú. ¿por qué las encuestas se están equivocando? Exactamente. Y es un fenómeno que no solo pasa en Estados Unidos, ha Ujú. pasado en Venezuela, ha pasado en Brexit Argentina, pasó ha muchísimo. pasado en Brexit, Ujú, o sea, está pasando en todos lados. Entonces, hay un problema ahí. ujú, Y eso hay que revisarlo. El tema que siempre te lo traigo de ujú, vuelta, ujú. pero creo que es súper importante que nosotros tengamos nuestro episodio pro Trump, Exacto. el episodio trumpista. Perfecto. O Será el sea, más corto de todos, lo cual me no, parece no, vamos a increíble. hablar de las cosas buenas que ha hecho Trump, porque algo bueno tiene que tener si hay gente que uno conoce tan seria, que está, Sí. o sea, que no hay forma de sacarlos No, de ahí. totalmente. Hay muchas, no diría muchas, pero hay un par de cosas Sí, que me vienen a la mente donde que digo, estoy más de acuerdo con Trump o el Partido Republicano que con la propuesta de los demócratas. Y ahí va mi punto. Creo que muchos de esos temas que vamos a hablar es más las oportunidades perdidas de los demócratas en temas que sí, deberían controlar. Uno perfecto es sí, inmigración y es como que uno entra en pánico, por lo menos yo cuando escucho a Trump, y mucho más en pánico cuando escuchas a un ala demócrata diciendo las locuras más grandes con el tema claro, migratorio. Entonces, claro. ahí es donde tú dices, claro, por eso lo que está diciendo Trump para mucha gente tiene sentido, porque lo que está diciendo el otro lado es absolutamente absurdo. Entonces, sí, tengamos ese episodio Sí, y va a ser divertido. Ok, vamos a hacer, hay una cosa que yo quería hablar contigo era uno de los problemas más grandes que yo me enfrento cuando tengo este debate en Twitter y en otros medios o con mi familia o quien sea o mis amigos sobre el tema del debate Trump y Chávez es que yo a veces siento que estamos hablando como que en dos direcciones distintas y cada quien está teniendo su conversación paralela sin escuchar al sí, otro. en su mismo canal. Entonces yo creo que una de las cosas que he usado mucho como ejemplo es este tema del political compass, que lo vamos a hablar, que es básicamente te define tu espectro político en dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces tienes primero tu eje X, que es básicamente el horizontal, que es básicamente izquierda y derecha. O sea, Sí, que tanto económicamente o socialmente tú estás hacia el lado izquierdo, a la izquierda recalcitrante o a la ultraderecha facha. ¿Ok? Entonces eso tiene un espectro y creo que mucha la conversación cuando yo digo, no, es que Trump y Chávez tienen similitudes, los argumentos que vienen es en ese eje. No, pero ¿qué vas a decir? El uno es capitalista y el otro sí, es. Obviamente esa conversación está muy clara que los dos personajes están en lugares totalmente opuestos. Y después está el eje Y, que es autoritarismo y libertarismo. Básicamente autoritarismo es control absoluto del Estado y que todo lo controla el Estado y una autoridad. Ejemplo, China, Corea del Norte. Ninguno de los dos países yo personalmente quisiera vivir o ser ciudadano. Y después está esta utopía del libertarismo de absoluta libertad individual donde el Estado no existe. Que, y a mí me da risa porque Venezuela rompió el autoritario, exacto. porque él lo controlaba todo y ahora nadie controla nada. Sí, Exactamente, es como que a veces los extremos se sí, tocan. sí, sí, Entonces, la conversación que yo quiero tener es un poco más esa. Es como que tanto necesitamos que el Estado haga todo lo que le dé la gana y que tanto podemos darle un poco más poder al ciudadano de que tome sus propias decisiones. sí. Entonces, Y bueno, una cosa, para que se ubiquen ujú, quienes están oyendo. El Political Compass es el cuadrito ese que ustedes han visto dando vueltas por todos lados, que es ujú, como rosado, azul, verde y morado. O exactamente. sea, lo han visto. Exacto. Entonces, y se puede meter, es Sí, politicalcompass.org. Aquí vamos a poner con una gráfica, va a salir algo que lo va a decir. Y yo creo lo que quería hacer era invitarte a que tomes un test. Es un test de 6 partes, donde te hacen un montón de preguntas políticas sobre tus posiciones políticas con respecto a distintos temas sociales, económicos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Y en función a eso, te ubican en ese ujú. mapa. Entonces, una de las cuestiones más interesantes que yo creo O que sea, ya tú hiciste ese examen, obviamente. ya yo lo Y hice. ya sabes que eres así súper comunista, ¿no? Exacto. Entonces yo lo que quiero es que tú hagas ese examen también y que en el próximo episodio eh, nos comparemos. Incluso Ok, creo que sería divertido que la gente que está escuchando esto, viendo esto, sí, lo haga también y por las redes y todas esas cosas nos comenten
qué le salió. Y conversemos un poquito, porque uno de los ejercicios más interesantes es que yo creo que mucha gente tiene una posición política o cree que tiene una posición política, pero no ha hecho ese ejercicio de entenderse a él mismo y en lo que piensa en todos estos variables. Sí, porque creo que lo interesante ahí es que esto va más allá de izquierda y derecha. Exactamente. Va mucho más allá de izquierda y El derecha. debate no debería ser ese. Exactamente. Porque creo que ese debate está un poco pasado de moda. no, y ya lo estamos todos bastante claros, por lo menos en este grupo, de lo que no nos gusta, sobre todo. Es más el tema del autoritarismo, porque creo que mucha de esa gente que está con Trump y que odia a Chávez con toda su alma, probablemente estaría de acuerdo con un caudillo que esté de acuerdo con sus principios. Que esté más de acuerdo con sus principios. Con sus principios, y ya. Y yo soy una persona que mi principio me dice que no quiero un caudillo. No quisiera vivir en un país donde una sola persona toma las decisiones de millones. Eso me parece absurdo, anticuado. Entonces, me parece interesante que hagamos ese ejercicio, nos comparemos, veamos qué tan de derecha eres tú, qué tan de izquierda soy yo, qué tan libertario o autoritario. Te advierto que, bueno, y esto es un poco cómico, pero cuando yo estaba en la universidad, lo que representaba a los que como que eran, ¿sabes? El típico abogado que iba de pasante con la corbata y engominado y tal, con el cortecito republicano, tipo Marco Rubio. Bueno, yo. Exacto. Les decíamos Caprilito. Wow. ¿Cómo han cambiado todo, ¿no? Ahorita Capriles es el reflejo del socialismo. Sí, después Capriles estuvo preso y se hizo el corte de pelo de... ¿Tuviste Major League? Sí. De Wild Thing, de Charlie Sheen, que tenía como una V en la parte de atrás. Sí. Pero bueno, o sea, yo siempre tuve como un tumbado medio conservador, pero yo creo que lo que te estaba diciendo, we're beyond that conversation. Exacto. Y yo creo que también como que el concepto de conservador también ha cambiado. Entonces, de repente, ahorita te puedes encontrar un montón de personas que se consideran conservadores, pero que no tienen problemas con el matrimonio gay, por ponerte un ejemplo. Eso es algo más inusual, era más inusual antes. Entonces, siempre hay como una evolución social. Pero creo que es interesante. Y hay otro test, porque no es uno, son dos que te voy a pedir que tomes, que es de esta organización llamada Pew Research, PEW, que ellos se hacen llamar como una especie de fact tank, que es como que una gente que está no, de ningún partido y está tratando de tener un data interesante sobre muchas cosas, no solo política. Y ellos tienen un test llamado The Political Typology Test, que es más sencillo, son solo 17 preguntas y no te ubica en un espectro político, sino te ubica más en un grupo. Tú eres conservador, tú eres liberal y hay como, no sé, como 12 distintos grupos. Creo que hablan más de ideología política y social que económica, pero es también muy interesante y quiero que lo tomes. En el próximo episodio arranquemos comparando un poco. Comparándonos y también tratar de ubicar a los políticos en Estados Unidos también para que la gente se haga una idea de cómo se ve ese mapa. No, y también un poco la noción, sobre todo con el Political Compass, está esta conversación y hay unos que la gente puede ver en internet que ubican a dictadores del mundo y mi primera reacción a ver a Chávez no en la extrema izquierda autoritaria fue como que esto está equivocado, pero después te das cuenta que hay niveles, que está Corea del Norte, que está China, ellos incluso hacen el ejercicio con ISIS, esta organización terrorista que es comunista y autoritaria, y ellos realmente son el reflejo de lo más autoritario comunista que se puede hacer. Qué bueno. Entonces, es interesante porque pone todo en perspectiva. Y otro que también es interesante, te das cuenta que Estados Unidos, en general, es un país que es centro-derecha. Incluso lo que aquí acusan como izquierdosos, socialistoides, hacen este test y caen un poco más del lado derecho, porque hay temas como en cualquier otra parte del mundo, el tema de las armas, casi ni hay debate. Aquí es muy normal que incluso demócratas estén de acuerdo con totalmente que hayan armas en todos lados y el Second Amendment. Y porque son cosas de la fundación del país. O sea, cuando tú le hablas a un venezolano, un miliciano, te imaginas a un señor sin dientes y con un rifle sin balas. En Estados Unidos, para Estados Unidos la milicia es fundamental porque fue prácticamente lo que fundó
a los Estados Unidos. Exactamente. O sea, es la piedra fundacional. Y pegado a la milicia está el derecho a portar armas. Exacto. Entonces, para estos tipos, esa vaina es más sagrada que la vida. Chamo. Y no solo para los republicanos, Sí. es en todos lados. Muchos Entonces es un tema demócratas que va también. al tema de entender este país, porque si partimos del principio universal de las armas y entramos a este país, no vamos a ni siquiera entender por dónde empezar a manejar ese tema. Y que Estados Unidos no tiene los mismos estándares de derechos humanos que hay alrededor del mundo. Hay tratados Exacto. que no firmaron y hay una cantidad de cosas hay que hablar. Yo creo que ya hemos hablado bastante paja, ha estado sabroso, pero Sí, vamos a matar. yo creo que vamos a hacer nuestra predicción Wow. para burlarnos De nosotros. de nosotros mismos. Después de lo que pasó en las elecciones pasadas, Exacto. estoy traumado. Sí. ¿Quieres empezar tú? Sí, yo empiezo. Lo voy a hacer corto porque Ujú. eso, ya hemos hablado bastante. Ujú. Yo creo que, o sea, lo racional es pensar con la ventaja que va ahorita Biden, que no es muy grande. Ujú. Pero si nosotros comparamos a Biden con Hillary y considerando que Biden tiene más apoyo que Hillary, sería lógico pensar que Biden ganaría Ujú. y le ganaría a Trump mejor de lo que Trump le ganó a Hillary. O sea, ganaría las elecciones con el voto Ujú. popular. Ujú. Eso es lo racional. Pero ojo, mi corazón me dice que voy a estar con ese ratón de Exacto. todas las elecciones prácticamente en las que yo he votado. Sí, esa parte es clave. Sí. Mi experiencia, que es muy similar a la tuya en elecciones, es que usualmente el candidato que nos gusta pierde y es porque es el más racional y el menos emocional. Pasó con Chávez muchísimas veces, pasó aquí con Hillary y con Trump. Sí hay variables que uno ve en las encuestas que hemos hablado que no hay que creerles mucho, donde te dice que Biden está en una mejor posición que Trump hoy. Pero el que crea que eso hace que todo está listo está Sí, demasiado equivocado, ya lo vivimos una vez. Entonces, mi predicción un poquito es, si tengo que decir ahorita, creo que va a ganar Biden, porque ya esta elección, a diferencia de la de 2016, era, vamos a ver qué tal es Trump, déjame ver, esto es una apuesta, y ahorita ya lo están viendo y probablemente muchos independientes o muchísimas personas que votaron por Obama y después votaron por Trump están volviendo. Y tienes otros elementos ahí que le suman, que es la pandemia. Exacto. Y ese tipo de cosas. La crisis económica, que lo afectan. el desempleo, es más, en ese sentido creo que Trump ha hecho un trabajo maravilloso de que con todo lo que le está pasando y toda la polarización y el tema económico que ahorita está cargando con la pandemia, todavía esté competitivo en unas elecciones, habla mucho de el talento de Trump. Entonces creo que como te digo, mi predicción racional es que Biden va a ganar, pero no me sorprendería para nada que Trump gane. Y como último punto, que es la analogía que estoy diciendo, es que creo que al final lo que va a pasar es que yo estoy viendo esta elección como un péndulo que se está moviendo y dependiendo de lo que pase, unos días antes el péndulo va a quedar de un lado o del otro. ¿Sabes? Puede haber todas las encuestas que queramos, va a haber un escándalo que va a explotar días antes, semanas antes, que va a poder hacer que todo lo que habíamos dicho en estos podcasts y en todos estos episodios no valga de nada y eso sea lo que determine la elección. Estamos en ese país donde cualquier cosa puede pasar y deberíamos prepararnos para una reelección de Trump, como también para el hecho de que en casi elección tipo referéndum no lo logre. Las dos cosas pueden pasar y esto es lo interesante de esto, porque si sabríamos 100% qué va a pasar, como no sé, esa elección de Rosales y Chávez que todos sabíamos que iba a pasar, no sería tan divertido hacer este Todo podcast. puede pasar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Sí. Entonces, bueno, yo creo que suscríbanse. Exacto. Síganos en Twitter en @pueblo_people, o sea, pueblo_people. Exacto. ¿Qué más? Bueno, los recursos, lo que estamos hablando del Pew Test y el Political Compass, eso los vamos a poner en nuestro Twitter, también aquí, y también en la página de 58 vamos a tener todos los links de artículos interesantes, cosas que hemos nombrado aquí, donde puedes comprar marihuana en Miami y los tests también. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos falta? No, eso es todo. Yo creo que el próximo episodio viene pronto, esperemos. Y ya en ese episodio vamos a hablar un poquito más del tema del populismo, de Trump y de Chávez y entrar ya de una
en todas las locuras que van a pasar en estas elecciones. Así que nada, Perfecto. esto fue el primer episodio de Pueblo People. Me divertí mucho, Raúl. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta locura. Y nada, hasta la próxima, pues. Hasta la próxima.